Era una mañana nublada en la ciudad de Monterrey, cuando todo cambió para siempre en la vida de Valeria Ramos. Tenía 32 años y trabajaba como empleada doméstica en la mansión del empresario Gabriel Montalvo, uno de los hombres más poderosos del país. Valeria llevaba casi 3 años allí, tiempo suficiente para volverse invisible a los ojos de los adultos, pero no a los de Martina, la hija de 5 años del magnate. La pequeña había perdido a su madre en un accidente y desde entonces Valeria se convirtió en su única figura constante. Aunque no tenían lazos de sangre, el amor entre ellas era real, profundo y silencioso. Valeria no hablaba mucho, pero sabía escuchar. Sabía cuando Martina estaba triste, cuando sentía medo e quando apenas queria que alguém segurasse sua mão. Naquela manhã, enquanto ajeitava os talheres da mesa, Valeria percebeu algo estranho. Martina estava pálida, com os olhos pesados e as mãos geladas. A menina tentou sorrir, mas logo sua cabeça tombou para o lado e seu corpinho desmaiado caiu da cadeira. O prato de cereais virou no chão e o tempo parou. Valeria correu até ela, tocou sua testa e sentiu uma febre absurda. Tentou chamar por ajuda. A cozinheira estava na casa de hóspedes, o segurança tinha saído, o telefone de emergência da casa não funcionava. E o patrão, como sempre, estava inacessível. Com el corazón latiendo fuera del pecho, Valeria llamó a la ambulancia. El tiempo estimado de llegada, entre 12 y 15 minutos. Miró a Martina en sus brazos. No tenía 12 minutos. La niña empezó a convulsionar, los labios ya azulados, el pecho subiendo y bajando cada vez más lento, y entonces, sin pensarlo, Valeria tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Corrió hacia la entrada de la mansión, donde estaba estacionado el objeto más preciado del señor Montalvo, una Ferrari negra, impecable, que ningún empleado tenía permiso de tocar. Pero ese día, esa regla no importaba. Con las manos temblorosas, Valeria colocó a Martina en el asiento. Del copiloto le abrochó el cinturón como pudo, se subió aún con sus guantes de limpieza puestos y encendió el motor. La Ferrari rugió como un animal salvaje. Los portones se abrieron al reconocer la placa del vehículo. Valeria pisó el acelerador y salió disparada hacia el hospital más cercano, guiada apenas por el instinto, el miedo y el amor. No le importaban las cámaras de seguridad, no le importaban las reglas, solo quería salvarla. El viento le azotaba el rostro, las lágrimas le nublaban la vista y su uniforme negro ya estaba empapado de sudor. Conducía a 160 kilómetros por hora, sorteando autos, esquivando camiones, pasando semáforos en rojo sin mirar atrás. Cada vez que podía, giraba el rostro hacia Martina, que yacía inmóvil, respirando apenas. «Quédate conmigo, mi amor, por favor, no te vayas», susurraba con la voz rota, una mano en el volante, la otra sobre el pecho de la niña, como si pudiera mantenerla viva solo con el contacto. En la mansión, las cámaras de Midnight Seguridad captaron la escena. El mayordomo principal llamó al patrón con urgencia. «Señor Montalvo, robaron su Ferrari». Gabriel estaba en una reunión de negocios cuando escuchó las palabras. «¿Qué? ¿Quién fue?» El mayordomo dudó. «La señora Valeria, señor». El silencio que siguió fue pesado. Gabriel no lo creyó al principio. «¿Valeria? ¿La empleada callada?» «Sí, señor». «Llama a la policía. Ahora, si llegaste hasta aquí, tómate un segundo para respirar. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Gitos, Valeria?» Déjalo en los comentarios, comparte esta historia con quien necesite escucharla y suscríbete para más relatos como este. A kilómetros del hospital, Martina comenzó a convulsionar violentamente. Valeria gritó, intentó contenerla con una mano mientras sostenía el volante con la otra. «No, no, no, ya casi llegamos, mi vida, aguanta». Las luces de emergencia del hospital ya eran visibles a lo lejos. Ella presionó aún más el acelerador, sin pensar en los riesgos, sin pensar en ella. Solo
En Martina, frente al hospital, la Ferrari se detuvo bruscamente cruzada en dos carriles. Valeria saltó del auto, abrió la puerta del copiloto y levantó a Martina en brazos. «¡Está dejando de respirar! ¡Ayuda!», gritó con desesperación. Médicos y enfermeros corrieron a su encuentro. Tomaron a la niña, comenzaron maniobras de emergencia ahí mismo. Valeria quedó parada, congelada. Sus piernas temblaban. Sus manos aún llevaban los guantes amarillos. Un oficial de policía llegó segundos después. «Salga del vehículo con las manos visibles», ordenó con firmeza. Valeria obedeció. «Yo no robé, solo quería salvarla», dijo con un hilo de voz. Pero aún así, la esposaron frente a todos. Y mientras la subían a la patrulla, lo último que alcanzó a escuchar fue a una enfermera gritando: «Si no la hubiera traído ahora mismo, ya habría muerto». Gabriel Montalvo llegó al hospital a los pocos minutos, con la furia latiéndole en las sienes. Bajó de su camioneta de lujo, ignoró a recepcionistas y exigió ver a su hija. «¿Dónde está Martina?», gritó con la voz de quien no está acostumbrado a no tener el control. Una enfermera se acercó y lo reconoció de inmediato. «Está en trauma pediátrico, señor. Llegó muy inestable, pero está con vida». Gabriel se detuvo. ¿Quién la trajo? La enfermera dudó. La señora Valeria, su empleada. Fue como si le hubieran arrojado un balde de agua helada en pleno pecho. La imagen de Valeria al volante de su Ferrari cruzó por su mente, el motor rugiendo, el uniforme, la desesperación. No lo comprendía. Subió las escaleras hacia el área de trauma. A través del cristal vio a su hija conectada a tubos, con médicos alrededor de su cuerpo diminuto. Una enfermera masajeaba su pecho con delicadeza. El monitor cardíaco pitaba lento, pero constante. Gabriel sintió un nudo formarse en su garganta. No estaba preparado para perderla. No estaba preparado para admitir que la única razón por la que su hija seguía respirando era Valeria. Uno de los médicos salió a hablar con él. «Señor Montalvo, fue un colapso respiratorio agudo. Creemos que se trató de una reacción alérgica extremadamente rara y violenta. Si hubiese llegado 5 minutos más tarde». No terminó la frase. Gabriel se apoyó en la pared, sin poder hablar. Gracias a que alguien actuó rápido, ella está viva. El médico lo miró con seriedad. Le debe la vida a esa mujer. Y eso, más que un elogio, fue un golpe al ego de Gabriel, porque hasta ese momento nunca había pensado en Valeria como alguien que pudiera salvar una vida, mucho menos la de su hija. Acompañado por el mismo médico, Gabriel se dirigió hacia la sala donde Valeria estaba detenida, aún esposada, con la ropa empapada de sudor, polvo y llanto. Estaba sentada, con la cabeza baja, los ojos hinchados. Cuando lo vio entrar, se encogió. «Yo lo siento, no sabía qué más hacer». Nadie respondía. La ambulancia tardaba. No podía dejarla morir. Gabriel no dijo nada al principio. Solo la observó, con otra mirada, con otros ojos. Ya no era la empleada que limpiaba los pisos, era la mujer que condujo por el infierno con su hija en brazos. «Usted la salvó», dijo por fin con voz grave. Valeria contuvo el aliento. «Ella está viva. Gracias a usted». Y en ese momento Valeria se quebró. Lloró como nunca había llorado frente a él, como quien se liberta, como quien después de una vida de ser ignorada, finalmente es vista. Gabriel se volvió hacia los oficiales. «Quítenle las esposas, ahora». Uno de ellos respondió: «Señor, ella...». «Dije ahora». No hubo discusión. Le quitaron las esposas. Valeria frotó sus muñecas marcadas, sin comprender del todo lo que estaba pasando. «Si quiere despedirme, lo entiendo», murmuró. Gabriel la miró fijamente. «No voy a despedirla». Valeria alzó los ojos confundida. «Voy a ascenderla». Por primera vez desde que se conocían, sus palabras no sonaban a orden ni a amenaza. Sonaban a gratitud, a humildad. Y eso, viniendo de él, era casi un milagro.
Valeria no supo qué decir, solo asintió, aún con lágrimas cayendo. A la mañana siguiente, los titulares sacudieron las redes sociales. Niñera roba Ferrari para salvar a niña. El padre la premia en lugar de castigarla. Las imágenes de las cámaras mostraban a Valeria conduciendo como una tormenta, vestida con su uniforme, con los ojos llenos de desesperación. La historia dividió opiniones, pero algo era indiscutible. Había actuado por amor, y eso, incluso en un mundo cínico como el de Gabriel Montalvo, era incuestionable. En una rueda de prensa improvisada en la escalinata del hospital, Gabriel se paró frente a los micrófonos. A su lado, Valeria con un vestido negro sencillo, el cabello recogido, los ojos aún bajos. Él no leyó ningún discurso. Habló desde el pecho. He construido una fortuna creyendo que todas las decisiones deben ser racionales, estratégicas. Pero ayer, una mujer en mi casa tomó la decisión más importante de su vida. No con estrategia, sino con amor. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Todos escuchaban. Ella rompió las reglas y gracias a eso, mi hija sigue viva. Se volvió hacia Valeria. Y nunca voy a olvidar eso. Ella no pudo contener las lágrimas. El país entero fue testigo del momento. Gabriel anunció que a partir de ese día, Valeria sería la cuidadora oficial de Martina y la nueva directora de una fundación de bienestar infantil. Porque nadie debería ser castigado por salvar una vida, dijo, antes de cerrar su discurso con una frase que se volvería viral. Si crees que alguien que limpia tu casa vale menos que tú, entonces el que necesita ayuda eres tú. La Fundación Valeria fue lanzada con una donación inicial de 5 millones de reales por parte de Gabriel. En cuestión de semanas, comenzó a ofrecer entrenamientos gratuitos en primeros auxilios y protocolos de emergencia para trabajadores domésticos en todo el país. Lo que había comenzado como un acto desesperado de amor, se transformó en un movimiento social. Valeria, sin querer, se volvió rostro y voz de miles de mujeres invisibilizadas que cada día cuidaban de hijos ajenos, de casas ajenas, sin ser vistas, sin ser escuchadas, y ahora por fin eran reconocidas. Pero más allá de los flashes, de las entrevistas, de las portadas de revistas, Valeria seguía siendo la misma. Seguía levantándose temprano, seguía preparando el desayuno de Martina, seguía revisando si tenía fiebre, si había dormido bien, si sus zapatos estaban limpios. Para Martina, nada había cambiado. Ella solo sabía que su tía Valeria la había salvado, y cada vez que se despertaba asustada en la madrugada, era su abrazo el que pedía, nunca el de su padre. Gabriel, por su parte, había cambiado más de lo que él mismo reconocía. Empezó a llegar más temprano a casa, a cancelar reuniones para ir a los ensayos escolares de Martina, a sentarse en la mesa, aunque fuera en silencio. Pero lo más importante era que empezó a mirar a Valeria con otros ojos, no como empleada, no como parte del personal, sino como parte de su familia, alguien que había demostrado con hechos que el amor no necesita apellidos ni contratos. Una tarde, mientras regresaban del hospital para un chequeo de rutina, Martina tomó la mano de Valeria y dijo con voz bajita, ¿te puedo llamar mamá? Valeria se quedó sin palabras. Miró a Gabriel que conducía. Él no dijo nada, pero en su mirada no había desaprobación, solo reconocimiento. Puedes llamarme como tú quieras. Mi amor, respondió Valeria, y su voz tembló más que nunca. En ese momento supo que su vida ya no era suya, que pertenecía a esa niña, y que nunca, nunca la dejaría sola. Las redes sociales no tardaron en llenarse de historias similares. Otras empleadas comenzaron a contar sus experiencias, sus silencios, sus miedos, y poco a poco algo cambió. La figura de la trabajadora doméstica dejó de ser invisible. Se volvió símbolo de entrega, de dignidad, de coraje. Y Valeria, sin pretenderlo, era la
Prueba viviente de que el amor más puro muchas veces nace donde menos se espera. En una entrevista, Gabriel confesó algo que nadie imaginaba. Yo no salvé a mi hija, ni los médicos. La salvó una mujer a la que nunca presté atención. Una mujer que veía todos los días, pero no miraba. Y eso me duele más que cualquier otra cosa. Su voz se quebró. Casi pierdo lo más importante por no saber valorar a quien realmente la cuidaba. Esas palabras tocaron fibras profundas en quienes las escucharon, porque no hablaban solo de él, hablaban de todos. Martina mejoraba a pasos lentos, pero firmes. Su sonrisa volvió, su energía también. Pero ahora, cada vez que hablaba de mi familia, siempre decía mi papá y Valeria. No había discusión. Para ella, era tan madre como lo había sido su mamá biológica. No por la sangre, sino por la entrega, por haber cruzado una ciudad entera entre el miedo y la desesperación, solo para no dejarla morir. Y eso, ninguna genética podía superar. La vida de Valeria, comenzado entre invisibilidad y silencios, ahora se expandía con voz propia. Fue invitada a hablar en escuelas, universidades, programas de televisión, pero siempre decía lo mismo. No soy una heroína, solo no podía quedarme de brazos cruzados. Aún así, para todos los que la conocían, era mucho más que eso. Era una prueba viviente de que la valentía se encuentra en los lugares más humildes. Con el tiempo, Gabriel y Valeria empezaron a construir una relación más allá de los roles sociales. No una relación romántica, aunque muchos lo insinuaran, sino una relación de respeto mutuo, de humanidad compartida. Ella no temía más su juicio, y él, por primera vez en su vida, escuchaba. De verdad, ya no la corregía, no la mandaba callar, le pedía opinión, y muchas veces la seguía. Un día, Gabriel organizó una ceremonia privada en el jardín de la casa. Martina estaba con un vestido blanco, Valeria con uno azul marino. En presencia de abogados y testigos, Gabriel firmó un documento que cambiaría para siempre sus destinos. Adoptó legalmente a Valeria como tutora oficial de su hija en caso de su ausencia. Porque si algo me pasa, no quiero que Martina quede con cualquiera. Quiero que quede con quien la salvó de verdad. Valeria no pudo contener las lágrimas durante la firma. Nunca había pensado en ser madre y mucho menos en convertirse en pilar de una familia que ni siquiera era suya por derecho. Pero ahora entendía que los lazos más fuertes no son siempre los de sangre, sino los que se tejen en medio del dolor, de la urgencia, del cuidado. Martina corrió hacia ella y la abrazó fuerte, como si ya supiera que esa era su verdadera casa. A partir de ese día, Valeria dejó de sentirse una invitada en la vida de los Montalvo. Se volvió parte del hogar. Con los meses, la Fundación Valeria abrió sucursales en varias ciudades. Se implementaron protocolos de emergencia en residencias de alto nivel y cientos de trabajadoras comenzaron a ser vistas como profesionales esenciales. Valeria participaba de todo, pero jamás descuidaba a Martina. Seguía llevándola al colegio, preparándole el desayuno, ayudándola con las tareas. Nunca dejó que la fama se interpusiera entre ellas, porque para Valeria nada era más importante que esa niña que una vez casi se le fue entre los brazos. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Martina se detuvo a mirar un grupo de niños que jugaban. ¿Por qué me salvaste?, preguntó de la nada. Valeria se agachó, le tapó, acomodó el cabello y le respondió con un hilo de voz: «Porque te amo como si fueras mía». Martina no respondió, solo la abrazó. Y en ese abrazo, Valeria entendió que todo había valido la pena. Las lágrimas, el miedo, las esposas, las sirenas, todo. Gabriel observaba muchas veces esa escena desde lejos, y cada vez que las veía juntas, sentía algo que antes le era desconocido: paz. Había perdido a su esposa, casi perdió a su hija, y sin embargo, había ganado algo que no sabía que necesitaba. Valeria no solo salvó a Martina,
también le devolvió el sentido a su hogar. Lo obligó a detenerse, a mirar, a reconocer que no todo se mide con cifras, que no todo se gana con poder. Una noche, mientras cenaban los tres juntos, Gabriel levantó su copa y dijo: «No me imagino esta casa sin ti, Valeria, y tampoco quiero imaginarla». Ella bajó la mirada, con una sonrisa tímida. Martina, entre risas, dijo: «Brindo por mi familia». Ese brindis, sencillo y espontáneo, selló algo que ni el tiempo ni la opinión pública podrían borrar. Porque cuando el amor es verdadero, las estructuras sociales se quiebran y nacen nuevos vínculos más fuertes que cualquier contrato. En los años siguientes, Martina creció rodeada de cuidados y afecto. Se volvió una niña brillante, empática, y siempre que tenía que escribir un ensayo sobre su persona favorita, escribía sobre Valeria. Ella es mi ejemplo. Me salvó la vida, no solo en el hospital, sino todos los días. Esas palabras, leídas por una niña de 9 años en un acto escolar, provocaron lágrimas incluso en los ojos más duros de la audiencia. La historia de Valeria fue adaptada a un documental que ganó premios internacionales. Pero ella nunca buscó fama. Siempre decía lo mismo a los periodistas: «Hice lo que cualquier persona debería hacer cuando una vida está en juego». No se creía diferente, pero todos sabían que sí lo era. Porque pocas personas se atreven a romper el silencio, a desobedecer el miedo, a conducir hacia el caos con una sola meta: proteger. Gabriel se convirtió en un hombre distinto, menos obsesionado con el control, más humano. Abrió una línea de ayuda gratuita para trabajadores del hogar, promovió leyes de protección y fundó junto a Valeria una beca de estudios para hijas e hijos de empleadas domésticas. Porque si ella pudo salvar a mi hija, yo puedo usar mi voz para salvar muchas más. Fue la primera vez que usó su poder para algo que no tenía que ver consigo mismo. Martina, al cumplir 12 años, quiso volver al hospital donde casi murió. Quería agradecer. Cuando llegaron, los médicos la reconocieron. «¿Tú eres la niña de la Ferrari?», preguntó uno con ternura. Martina asintió. «Y ella es quien me salvó», dijo señalando a Valeria. Todos aplaudieron. Y en ese aplauso, Valeria sintió que cada lágrima había sido honrada, que cada minuto al volante valió cada segundo de angustia. Años más tarde, cuando Martina fue entrevistada como joven activista, le preguntaron qué había aprendido de su infancia. Ella respondió sin dudar que a veces quien parece tener menos es quien más nos ama, que una mujer en uniforme puede tener más coraje que un ejército, y que familia es quien se queda contigo cuando todos los demás no responden. Valeria escuchó esa entrevista desde la sala de estar mientras doblaba la ropa limpia. No pudo evitar que las lágrimas le recorrieran el rostro. Martina ya era una adolescente, segura, valiente, y verla hablar así, con tanta convicción, la hacía comprender que había sembrado algo más que cuidados. Había sembrado conciencia. Gabriel entró en ese momento con 2 tazas de té. Le ofreció una. Se sentó a su lado y le dijo: «Lo hiciste bien». Valeria asintió en silencio. No necesitaba más palabras. Ya lo tenía todo. Nunca se consideró una salvadora. A menudo pensaba en aquella mañana como una tormenta. Una serie de decisiones apresuradas, llenas de miedo, de instinto. Pero con el tiempo entendió que lo que hizo no fue irracional. Fue profundamente humano. Rompió una regla para cumplir con algo mucho más sagrado, proteger la vida de una niña que, para ella, siempre fue suya. Y ahora, verla crecer era el mejor regalo que la vida podía darle. Años después, cuando Gabriel enfermó de gravedad, fue Valeria quien estuvo a su lado hasta el final. No lo dejó solo ni una noche. Martina, ya mayor de edad, se turnaba con ella. En su última conversación, Gabriel tomó la mano de Valeria y le dijo: «Gracias por enseñarme a ser padre». Valeria lloró en silencio.
Él cerró los ojos por última vez, sabiendo que dejaba a su hija en las manos más seguras del mundo. En su testamento, Gabriel dejó la mitad de su fortuna a Martina y la otra mitad a la Fundación Valeria, con la condición de que nunca dejara de funcionar, que siguiera formando, protegiendo, empoderando, y así fue. La fundación creció, llegó a otros países, se volvió modelo internacional, pero Valeria nunca quiso protagonismo. Su lugar estaba en casa, con Martina, con su hija, su motor. Martina se convirtió en médica, dedicó su carrera a la pediatría y especialmente a casos de emergencia. En cada entrevista mencionaba a Valeria como su inspiración. Ella me enseñó lo que es cuidar de verdad, con el cuerpo, con el alma, sin pedir nada a cambio. Valeria asistía a sus conferencias desde la última fila, con orgullo contenido y una sonrisa que nunca necesitó cámaras para brillar. Una tarde, ya mayor, Valeria fue invitada a dar una charla en un foro de derechos laborales. La presentaron como la mujer que cambió la historia del trabajo doméstico en el país. Subió al escenario con paso lento, miró al público y dijo: "No vengo aquí como heroína. Vengo como una mujer que no quiso perder a una niña que amaba. Vengo como una de tantas que cada día sostienen hogares ajenos con manos que nadie ve. Y les digo hoy, nunca dejen que los traten como si valieran menos por el uniforme que llevan". El auditorio se puso de pie. El aplauso fue largo, sincero, merecido. Valeria bajó del escenario con el mismo andar humilde de siempre. Al salir, Martina la esperaba, la abrazó fuerte. "Estoy tan orgullosa de ti, yo de ti, hija". Ese día comprendieron que habían cerrado un ciclo, que la historia que comenzó con miedo y desesperación ahora era un legado, un puente para otras, una semilla que no dejaría de florecer. Valeria envejeció en paz, rodeada de amor. Nunca le faltó nada, pero tampoco le sobró arrogancia. Seguía siendo quien era, sencilla, fuerte, maternal. Su casa estaba llena de fotos de Martina, de recuerdos de la fundación, de recortes de periódico que ella jamás quiso enmarcar. Su verdadera joya estaba en su corazón, la certeza de haber salvado una vida y de haber cambiado muchas más. Cuando partió, fue despedida como una figura pública, pero el mayor homenaje vino de Martina, quien escribió: "No fuiste mi niñera, fuiste mi madre. No solo me diste vida ese día, me la diste todos los días después". Esas palabras, grabadas en una placa de mármol blanco frente a la sede principal de la fundación, resumen lo que ninguna estatua podría explicar. El amor verdadero no siempre tiene un apellido, pero siempre deja huella. Y así, la historia de Valeria Ramos quedó viva en el recuerdo de un país que aprendió a mirar distinto, a ver más allá de los títulos, a valorar a quienes cuidan sin ser vistos, porque a veces quien salva una vida no lleva bata blanca ni uniforme de héroe. A veces lleva guantes de limpieza y un corazón dispuesto a darlo todo.